Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el concepto reactivo limitante aplicado a una reacción química. En este caso tenemos la combustión del magnesio. Ocurre entre el magnesio sólido y el oxígeno en estado gaseoso. El magnesio generalmente está en forma de tiras, entonces al colocarlo en combustión lo que se forma es una luminosidad bien impactante y se obtiene el óxido de magnesio. Para determinar cuál es el reactivo limitante vamos a usar dos métodos y al final tú vas a decidir, digamos, cuál es el más adecuado para los cálculos que requieres. En los dos métodos vamos a considerar que tenemos 1 gramo de magnesio y 1 gramo de oxígeno. Comencemos. El primer método consiste en averiguar o determinar para 1 gramo de magnesio cuánto oxígeno requiero o para 1 gramo de oxígeno cuánto magnesio requiero y analizarlo frente a la cantidad que tengo. Veamos. Entonces partimos, digamos, de 1 gramo de magnesio. Convertimos ese gramo de magnesio en moles de magnesio usando la masa molar. Nos preguntamos aquí, 1 gramo de magnesio, ¿a cuántas moles de magnesio equivale? Tendríamos aquí ese primer factor de conversión para pasar de gramos a moles. Tenemos las moles de magnesio. Vamos a la ecuación química. O con la cantidad de moles de magnesio, ¿cuántas moles de oxígeno se requieren? En este caso entonces el factor estequiométrico es que por cada 2 moles de magnesio se requiere 1 de oxígeno. Moles de magnesio se cancelan con moles de magnesio y vamos en moles de oxígeno. Ahora nos preguntamos, esas moles de oxígeno, ¿a cuánta masa equivale? Usando la masa molar. 1 mol de oxígeno tiene esa masa molar, 31,998 gramos. Entonces aquí se nos cancela moles de oxígeno. Tendríamos pues ahí los gramos de oxígeno necesarios para que reaccionen con 1 gramo de magnesio, 0,6582. ¿sí? En este caso, como tenemos 1 gramo de oxígeno, pues sobra oxígeno, ¿sí? Por eso dice sobra oxígeno para esa combinación. Veamos la otra combinación. Si partimos de 1 gramo de oxígeno, convertimos entonces aquí a moles de oxígeno, ¿sí? Se cancelan los gramos. Luego, esas moles de oxígeno nos preguntamos cuántas moles de magnesio requieren. Se cancelan aquí las moles de oxígeno, iríamos en moles de magnesio, según el factor estequiométrico. Y luego entonces esas moles de magnesio las convertimos a gramos de magnesio. Mol se cancela con mol de magnesio y nos quedan gramos de magnesio. Eso daría 1,519 gramos de magnesio. Entonces veamos las dos combinaciones. 1 gramo de magnesio requiere 0,658,2 gramos de oxígeno. Y tenemos 1 gramo de oxígeno, o sea que aquí sobra oxígeno, ¿sí? Y el magnesio se consume todo. Ahora, 1 gramo de oxígeno requiere un poco más del magnesio que tenemos, porque es 1,519. Solamente tenemos 1 gramo. Esta combinación no es viable, ¿sí? Por lo tanto, aquí falta magnesio. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces, el magnesio, ¿sí? Porque en esta combinación todo se consume y nos sobra oxígeno. Y el oxígeno sería el reactivo en exceso. ¿Cuánto sobra? Pues si tenemos 1 gramo de oxígeno y solamente se gasta esto, sería la diferencia. Se la puedes hacer ahí en tu calculadora para determinar el exceso de oxígeno. Entonces, por este método ya hemos determinado que el magnesio es el reactivo limitante. Veamos el siguiente método. En este método lo que hacemos es determinar para cada cantidad de reactivo cuánto se obtiene de producto. ¿Bien? Entonces nos preguntamos, para 1 gramo de magnesio, ¿cuánto se obtiene de óxido de magnesio? Y para 1 gramo de oxígeno, ¿cuánto se obtiene de óxido de magnesio? Entonces ahí tenemos, empezamos, 1 gramo de magnesio, convertimos ese gramo de magnesio a moles de magnesio. Entonces aquí, gramos de magnesio se cancela con gramos de magnesio y vamos en moles de magnesio. Luego nos preguntamos, esas moles de magnesio, ¿cuántas moles de óxido de magnesio originan? La ecuación dice que 2 moles de magnesio originan 2 moles de óxido de magnesio. Entonces aquí tenemos ese factor de conversión y se eliminan moles de magnesio. Ahora nos preguntamos, esas moles de óxido de magnesio, ¿a cuánto equivale en masa? Entonces aquí tendríamos que se cancelan moles y moles y tendríamos la masa del óxido de magnesio. Da 1,658 gramos de óxido de magnesio. Veamos ahora en el caso del oxígeno, ¿sí? Tenemos 1 gramo de oxígeno, la idea es convertir este valor a gramos de óxido de magnesio que se produce. Entonces lo primero es convertir esto a moles de oxígeno. Luego de esas moles de oxígeno nos preguntamos a cuántas moles de óxido de magnesio equivalen. La ecuación dice que 1 mol con 2, ¿sí? Aquí tenemos el factor de conversión. Entonces mol de oxígeno se cancela aquí con mol de oxígeno.
y nos quedan moles de óxido de magnesio. Y eso lo transformamos a gramos de óxido de magnesio. Muy bien, eso nos da 2,519 gramos de óxido de magnesio. Como vemos aquí, para un gramo de magnesio se obtienen 1,658 gramos de óxido de magnesio y para un gramo de oxígeno 2,519 gramos de óxido de magnesio. Las dos cantidades no se pueden obtener, solamente una. ¿Cuál? La que da menor cantidad. En este caso, usando todo el magnesio, ¿sí? Entonces mira que por este lado también el reactivo limitante va a ser el magnesio. Y de hecho pues debe ser correspondiente en los dos métodos, debe ser igual. Entonces, ¿cuál es la relevancia de estos métodos? El primero nos sirve para saber, por ejemplo, cuánto sobra del reactivo en exceso. Y el segundo nos sirve para saber cuánto se produce, en este caso, de óxido de magnesio, o cuánto se origina de producto. Los dos métodos son aplicables dependiendo, digamos, de qué pregunta vamos a resolver. Si vamos a resolver el exceso, nos toca este. Si vamos a resolver el producto, nos toca este. O si vamos a resolver el producto, podemos aplicar, y el exceso, podemos aplicar ambos. Sin embargo, si yo por este lado ya sé que el reactivo limitante es el magnesio, y necesito calcular la cantidad de producto, solamente haría este cálculo. No requiero ya hacer el segundo, porque ya sé cuál es el reactivo limitante. Aplicar esto a esta reacción, aluminio más O2, que nos da Al2O3, balancear esa reacción, y en el primer caso 1,500 gramos de aluminio más 2,500 gramos de oxígeno. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuánta masa de óxido de aluminio se obtiene? Aplica los dos métodos y nos vemos en un siguiente tema.